Alice me miró con una expresión mala después de que les dije a todos que dejaría mi trabajo en lugar de responder algo. Solo la miré en silencio. Habíamos estado hablando de cómo la compañía estaba tratando de ahorrar dinero eliminando algunos trabajos. Alice y Tom. Parecía pensar que era una buena idea. Una semana después mi teléfono no de sonar con llamadas de la empresa. Cuando respondí, el jefe me preguntó bruscamente quién eres. No pude evitar reírme de la pregunta. Me presenté como Tiffany Treviño, una persona de 55 años que había trabajado en la empresa durante 34 años. Le expliqué que manejaba el papeleo para jefes ocupados, especialmente los impuestos. Estaba orgulloso de mí. A pesar de que era mucho que manejar, especialmente con solo un poco de ayuda de otra persona. La persona que trataba con Tom y Alice se había vuelto más dura. Tom, que era más joven que yo y ahora estaba a cargo de los impuestos, se había vuelto muy grosero desde que lo ascendieron hace unos meses. Cuando traté de defenderme, no le importaba, simplemente me dijo que mirara el libro de reglas y me advirtió que no hiciera nada innecesario. Alice, que trabajaba con Tom, también se unió a ser mala conmigo. Dijo que no estaba haciendo bien mi trabajo y se burló de mí por no tener un puesto más alto. Aunque rechacé antes, pero seguí haciendo mi trabajo lo mejor que pude. Las cosas empeoraron cuando Tom me dejó con una gran cantidad de trabajo que se suponía que debía hacer. No parecía importarle que fuera mucho para mí. Luego Alice se fue riéndose también del desastre que dejó atrás. Sentí como si estuvieran tratando de hacerme renunciar a mi trabajo. No les agradaba. Me di cuenta de que querían que me fuera porque sabía más sobre impuestos que Tom. Él no muy agradable, y Alice solo se quedó con él porque le gustaba tener mujeres más jóvenes cerca. La forma superficial en que pensaban las cosas me hizo sentir muy incómodo. El comportamiento malo de Alice no fue solo. No le agradaba personalmente, sino que estaba tratando de impresionar a Tom, quien era a cargo de verificar que tan bien estaba funcionando el departamento de impuestos. A pesar de todas estas dificultades, tenía que mantenerme al tanto de mi trabajo, incluida la preparación de documentos fiscales para las empresas a las que me asignaron. Parecía que hoy a ser otro día ocupado, pero luego sucedió algo inesperado. Me pidieron que fuera a la oficina del presidente. Nuestra empresa tenía un nuevo líder porque el antiguo presidente se enfermó de repente. El nuevo presidente, que era el hijo del antiguo presidente, no sabía mucho sobre cómo funcionaban las cosas aquí. Cuando llegué a la oficina, Tom y Alice estaban allí, luciendo engreídos. La atmósfera era tensa y luego el presidente soltó una bomba. Quería que renunciara antes de fin de mes. Me sorprendió y pedí una explicación. Resultó que Tom y Alice me habían acusado de mentir sobre cómo muchas horas extras trabajé. Dijeron que afirmó haber trabajado muchas más horas de que realmente hice. El presidente pareció creerles porque no informaron ninguna hora extra, mientras que supuestamente hice muchas, pero la verdad es que solo estaba haciendo todo ese trabajo extra. Debido a que Tom y Alice no podían manejar sus propias responsabilidades, traté de explicarle esto al presidente, pero él parecía inseguro de no tener ninguna prueba en mí. Pero todavía pensaba que estaba trabajando demasiado lento, así que insistió en que renunciara. Mi decisión no importó, él ya había tomado una decisión. Era difícil aceptar dejar una empresa de la que había formado parte durante 37 años, especialmente sabiendo que mi arduo trabajo no había sido apreciado. Cuando dejé la oficina del presidente, Alice no pudo resistirse. Haciendo un comentario grosero sobre mi renuncia, no respondí nada, pero sentí una mezcla de enojo y tristeza. Tom se unió al estar de acuerdo con la decisión de reducir los costos laborales y acusarme de aprovecharme del pago de horas extras al verlos hablar felizmente juntos. Me preguntó sobre el proceso de entregar mi trabajo a otra persona. Aseguré de despedirme adecuadamente de mis clientes y programar citas para presentarles a mi sucesor, ya que no pude reunirme con el presidente nuevamente. Escribí cartas para informarles. El cambio. Una semana después de renunciar finalmente tuve algo de tiempo para relajarme en casa, pero mi teléfono seguía sonando con llamadas de la empresa e incluso de los personales de Tom y Alice. De mala gana respondí y el presidente me volvió a preguntar quién eres.
Sentí que no importaba cuanto les expliqué, simplemente no entendieron. En respuesta a la pregunta urgente del presidente sobre quién era, yo respondí burlonamente: solo una señora desempleada que renunció a la empresa, nada más. El presidente luego explicó él que se había desarrollado desde mi partida. Él suplicó mi regreso inmediato. Reveló una sensación de pánico en su tono de mala gana. Me levanté de mi asiento y regresé a la empresa. A mi llegada encontré a Tom y Alice esperando, con sus rostros notablemente molestos y círculos oscuros subrayando sus ojos, cansados, sorprendidos por su drástico. En apariencia, le pregunté qué estaba pasando. Tom me miró furioso y me reveló que desde que te fuiste hemos sido bombardeados con llamadas para detener transacciones, no solo de tus clientes sino también de posibles compañías que estábamos planeando presentar. Alice se hizo eco de la sospecha, expresando insatisfacción por el pensaron en mí recurriendo a clandestinas. Su apariencia demacrada sugería el costo de manejar cancelaciones mientras no había manipulado a los clientes. Tenía una corazonada sobre el motivo detrás de las detenciones de transacciones, considerando la inevitabilidad de las cancelaciones. Murmuré mis pensamientos en voz alta. Tom, sin embargo, me acusó abiertamente. Insistiendo en que había orquestado algo, me exigió que fuera a la del presidente. Inmediatamente me escoltó con fuerza hasta allí. Al entrar a la oficina del presidente con Tom y Alice, el presidente me saludó con una mirada directa en sus ojos. Tom declaró: presidente, la traje con un aire de autoridad, mientras Alice rápidamente hizo lo mismo, ignorando su tono acusatorio. El presidente me preguntó sobre la abrupta de las transacciones después de mi partida. Respiré hondo y le expliqué que nuestros clientes no nos necesitan para administrar sus impuestos. Hay firmas de contadores fiscales que ofrecen servicios más baratos. Continuaron. Con nosotros por mi culpa. Tom respondió bruscamente, cuestionando mi autoestima, y Alice se burló de mí, desafiando mi valor para la empresa sin inmutarse. Mi enfoque único, que ofrece estrategias de ahorro de impuestos personalizadas que resonaron en nuestros clientes. Tom lo descartó como ineficiente. Argumentamos que nuestro manual, las operaciones basadas, eran más prácticas. El presidente suspiró profundamente, reconociendo la diferencia fundamental en nuestros enfoques. En un tono serio dijo: en realidad, señalando una revelación crucial o decisión a seguir. Recibí una sorprendente de mi padre, el expresidente. Resulta que algunos clientes que habían las transacciones detenidas fueron directamente a papá para negociar en mi nombre. No había anticipado que los clientes llegarían tan lejos por mí. Papá enfatizó que el departamento de impuestos prosperó gracias a mis contribuciones. No solo administré a mis clientes de manera eficiente, sino también apoyé a mis colegas clientes. Al poseer conocimiento de que ni siquiera Tom podía igualar a papá, reveló que si no hubiera rechazado el ascenso ya habría ocupado un puesto más alto que el de jefe de departamento. El actual presidente expresó su arrepentimiento con una expresión de dolor. Alice parecía sorprendida, probablemente lidiando con la idea que podría haber sido su superior. El presidente se disculpó por hacerme renunciar inicialmente y me preguntó si consideraría revocar mi renuncia. Según papá, era indispensable para la empresa. Aunque aprecié el cambio en la perspectiva del presidente, fue mucho para asimilar. Al principio dudé en aceptar la oferta del presidente. Tom interrumpió nuestra conversación, visiblemente molesto y protestando. La decisión del presidente, cuestionó por qué me eligieron a mí y no a él, mientras que Alice hizo eco de sus sentimientos, alabando el liderazgo de Tom y expresando incredulidad ante la preferencia por mí. El presidente luego se dirigió a ellos con severidad, revelando que desde mi renuncia se habían recibido numerosas quejas del departamento de sugiriendo que habían estado transfiriendo su carga de trabajo a otros. El rostro de Tom palideció cuando el presidente expuso el hecho de que había estado obligando a sus subordinados a preparar los formularios de declaración de clientes, incluido el trabajo de Alice para múltiples clientes. El presidente señaló la ironía, considerando que Tom me había acusado ser un ladrón de salarios al observar las pálidas expresiones de Tom y Alice. El presidente continuó revelando una supuesta filtración sobre su relación romántica. Tom luchó por defenderse, alegando que simplemente estaba asesorando a Alice como su superior. Sin embargo, el presidente presentó recibos del departamento de contabilidad que indicaban los gastos de comidas presentados por Tom. Enfrentarse a la evidencia, Tom, sudando profusamente, no pudo dar una explicación convincente.
Alice II palideció como un fantasma cuando el presidente los acusó de descuidar sus deberes, inflar los reclamos de gastos y violar la política de la empresa al tener una aventura en la oficina mientras estaban casados de una manera tranquila y directa el presidente.